Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión agradezco a Julián Levarón, activista, defensor de los derechos humanos y de nueva cuenta en esta segunda ocasión, pues regresar a la lucha, a levantar la voz por acontecimientos familiares. Primero que nada, gracias don Julián por recibirnos en esta apretada agenda que tiene. Muchas gracias. Por segunda ocasión, acontecimientos familiares lo orillan a levantar la voz, a tomar la bandera y lógicamente exigir primero que se esclarezcan este crimen contra su familia, pero también el contexto general que vive el país en materia de violencia. Sí, la verdad es que hemos visto tanta tragedia, ¿no? Y tanta violencia que creo que de alguna manera lo tenemos que detener. Nos corresponde a todos los que vivimos en México. Después de esta caminata realizada junto con Javier Sicilia y otros activistas en el 2011 por la paz y la dignidad, que incluso estuvieron en el Palacio con el entonces presidente Felipe Calderón, donde se pusieron sobre la mesa demandas muy explícitas, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado a la distancia? Yo creo que ha empeorado porque las instituciones de cierta manera se han corrompido, se han podrido, y eso no cambia cuando hay elecciones. O sea, cuando es electo el gobernador o el presidente, pues toda la estructura que vive del esfuerzo de los mexicanos sigue ahí. Y como la forma en que contratamos a los líderes en la comunidad es a través de participar anónimamente en las elecciones, pues de cierta manera nos quedamos sin instrumentos para obligar a que nos rindan cuentas. El contrato social es, pues no es un contrato, es más bien una concesión, una estructura de poder en donde no hay rendición de cuentas. Y lo mismo a nivel estatal, pasamos del PRI al PAN, a nivel federal pasamos del PAN, del PRI, ahora con Morena al frente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero las causas de raíz parecen muy profundas, las generadoras de la violencia. Sí, yo creo que el tema central aquí es el albedrío y la libertad individual de cada persona. Yo creo que todo ser humano tiene derecho a la libertad al nacer, y creo que cualquiera que sea la filosofía, la ideología, el partido o el tipo de gobierno es casi irrelevante si no están haciendo que se respete la vida, para empezar, porque ellos dicen que nos representan y que el poder que tienen los ciudadanos les damos este poder a los que están en el gobierno. Y bueno, ellos no están cumpliendo con su obligación primaria, que es hacer que se respete la vida. Y yo creo que primero tenemos que hacer que se respete la vida, después la libertad de conciencia y expresión de cada persona, y obviamente la propiedad, el fruto del esfuerzo individual. Don Julián, han pasado varios años, cuestiones que marcan la vida de una persona, en su caso, en su familia. ¿Cómo no perder cómo no caer en el desánimo, no perder la esperanza y continuar precisamente ante tanta adversidad? ¿De dónde surgen esas ganas? Pues nosotros tenemos familias muy grandes, entonces vemos lo hermoso que hay en el país. Vemos que somos un país. Yo quisiera que, yo creo que nos envidian en el mundo por nuestras familias, por nuestras tradiciones y culturas, y nuestro país es hermoso. Y creo que tenemos que luchar para no perder eso, para no perder la parte que nos levanta y que nos inspira y que nos obliga a seguir adelante, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro país, nuestra tierra. Y
y pues yo creo que tenemos que luchar por eso. ¿Se sintieron lastimados, agredidos en episodio reciente donde los propios mexicanos los atacaron ustedes en las redes sociales, sobre todo los decían pues que vayan a Estados Unidos por alzar la voz y pedir precisamente, si no es aquí, al ser ciudadanos de origen estadounidense, pedir justicia más allá de las fronteras? Pues yo creo que yo no he conocido a nadie de ellos que diga eso. Yo creo que si nos conociéramos no tendríamos esa enemistad. Y la verdad es que celebro que alcen la voz y creo que viene de un sentido de querer defender al país. Y yo prefiero eso 1000 veces que los que se quedan en su casa y observan lo que está pasando y tienen miedo y no hacen nada. ¿Ve un país polarizado actualmente? Pues yo creo que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Que la política y la estructura del poder está cimentado en este principio de estarnos dividiendo. En vez de todos estar de acuerdo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer entre todos para que se respete la vida? Es una lucha por el poder. Como dijo alguien ayer, una expresión que no había escuchado, pero me pareció fenomenal, que de repente vamos evolucionando y el esclavo no quiere ser libre, quiere ser amo. Y siento que de cierta manera eso es lo que tenemos en nuestra estructura de poder. En ese sentido, retomando precisamente su visita al Senado de la República, hubo apoyo, se sumó precisamente los diversos partidos políticos a esta lucha que ustedes están emprendiendo y sobre todo lo principal, la aplicación de la justicia, que se aplique la justicia. Bueno, la justicia es una cosa que no creo que en este mundo vamos a tener. Y yo creo que Dios es justo, pero ¿cómo reparas el daño, ¿no? de 100 mexicanos asesinados por día? Yo creo que nosotros no podemos cambiar lo que ya está pasado, pero tenemos que luchar por lo que se puede hacer en el presente y lo que tenemos que hacer en el futuro. Y eso requiere de mucho sacrificio y mucho esfuerzo y tenemos que estar unidos. Estas riñas que tenemos en diferentes partidos y diferencias sociales y culturales y religiosas y todos los demás, esas cosas tienen que ser secundarias a la necesidad inmediata de unir voluntades para hacer que se respete la vida, para empezar. ¿Pudiera avanzarse más rápido en esta petición que usted pide de unidad, de fraternidad entre los mexicanos, si desde el Ejecutivo no se alentara a esta división, a no clasificar a la población entre pobres y ricos y por el contrario buscar esa unidad? Sí, absolutamente. Yo creo que todos los seres humanos somos iguales en ese sentido, de que todos tenemos el mismo reclamo y el mismo derecho a ser libres, a que se respete nuestra vida, a que se respete nuestro espíritu, nuestro intelecto, nuestra libertad intelectual y espiritual y nuestra propiedad, el fruto del esfuerzo de cada quien. En ese sentido yo creo que todos tenemos el mismo derecho y el mismo reclamo a esa libertad. Y lo tenemos que construir entre todos. Entonces nuestro llamado no solamente es al presidente, sino que a los diputados y a los senadores y especialmente a la sociedad. Vamos dejando nuestras diferencias a un lado y a ver cómo podemos unirnos todos para defender la vida, porque pues últimamente todos estamos en el mismo barco en ese sentido. Claro. Después de eso nos podemos pelear y caernos mal y odiarnos, pero no hay que sacar al país adelante, ¿no? Sí, pero yo creo que podemos tener muchos más amigos y ser muchos más felices si trabajamos todos juntos para defender lo más elemental, que es la vida, especialmente de los niños y de las mujeres. Sé que hay cosas que a veces en las reuniones privadas quedan precisamente en esa parte, en lo privado, pero preguntarle, ¿se siente usted, su familia, satisfechos con la explicación que les dieron las autoridades, con lo que expuso el presidente en esta reunión que tuvieron con él? Pues en algunas cosas yo creo que vamos a seguir exigiendo que se esclarezca, que se sepa quiénes son los asesinos, porque los que participaron en esa masacre fueron tal vez 50 o entre 15 y 50, no sé cuántos serán, pero eran muchos, era una cantidad industrial de disparos que le dirigieron a mujeres y niños, y estos bastardos viven en nuestras comunidades y de repente los ve uno en la calle y hasta los saludan a uno y vivimos casi como si fuera normal, y estas personas tienen que estar detenidas.
¿Qué hay en relación a estos 4 que ya están detenidos? Por ahí hubo manifestaciones de sus familiares, dicen que no es cierto, que no son, que pueden ser chivos expiatorios. ¿Qué dice de esta detención? Pues yo lo que creo es que le vamos a dar el beneficio de la duda a la autoridad, pero tenemos que tener una estructura que tenga pruebas. O sea, el espíritu de la sospecha y de la duda nos está matando en nuestro país. Necesitamos datos duros, necesitamos procesos científicos como los hay en los países civilizados del mundo, en donde hay una rendición de cuentas, donde al delincuente se le presentan los datos y no hay manera de refutarlo. Y yo creo que lo peor que podemos hacer es no exigir que sea esclarecido de forma transparente. ¿Todavía hay un manto protector muy grande de impunidad en nuestro país? Pues yo creo que es total la impunidad. Yo creo que esa es la primer víctima en cuanto sucede un asesinato. Parece que es la verdad en México. Usted, llevándolo a otro tema, ha ido de la mano con el activista Javier Sicilia en el 2011, pero recientemente parece que la actitud del Ejecutivo Federal, que en su momento pues tuvo una cercanía con Javier Sicilia, respetando los movimientos y demás, parece que eso se ha perdido y hay un giro en torno a esta relación. Y lo comento porque emprenderán en el próximo año ustedes esta movilización de nueva cuenta. Sí, yo creo que tenemos que unir a todos los mexicanos. Y yo no digo todos los mexicanos, yo creo que con las víctimas de la violencia tenemos. Si fuéramos unidos el 1% de los mexicanos en detener la violencia, ¿qué no podemos hacer con 1.300.000 mexicanos? O sea, seríamos una fuerza absolutamente imparable para defender la libertad. Y nosotros no necesitamos a los apáticos y los que no salen de su casa. Necesitamos los que están lastimados o los que entienden lo que significa y lo que se requiere la libertad para ser libres. Y a ellos son los que necesitamos. El llamado es a la sociedad en general. Sí, yo creo que podemos esperar muy poco de la clase política y de las instituciones, porque parece que su cimiento y su estructura es la división, para repartirnos entre nosotros. ¿Cómo ustedes protegerse de que este movimiento, que tiene pues lógicamente razón de ser, no se politice al sumarse a algunos actores que tal vez por reflectores, por demás, busquen llevar agua a su molino y más allá se desvíe la atención de un movimiento como el que ustedes van a emprender? Yo creo que es la parte más principal de cualquier esfuerzo para unir a la ciudadanía. Yo creo que la política y los políticos nos hacen mucho más daño a la sociedad civil que el crimen organizado en ese sentido, porque nos debilitamos entre nosotros y nos dividimos de tal manera que no podemos enfrentar unidamente lo más elemental, que es la protección de la vida. Si me lo permite, vamos rápidamente a esta pausa y regresamos. Estamos platicando con Julián Levarón. Vamos a la pausa en Canal 6 y regresamos. Ya regresamos a Perfiles del 6 y en esta ocasión estamos platicando con Julián Levarón. Antes de la pausa nos comentaba en relación a pues tener el cuidado, tener precisamente esta situación que es algo muy complicado, el que un movimiento que surge pues no pierda su razón de ser y se politice. Y yo le hacía la pregunta en el sentido de lo que viene para ustedes, cómo lograr precisamente esa homogeneidad y que no termine perjudicando la politización del movimiento. Pues yo no sé cómo hacerle. Yo sé que al surgir el siglo XVIII y el siglo XIX, el siglo XX, se usó la burla de una forma muy efectiva. Y creo que en tanta tragedia que tenemos hay pues casi infinidad de recursos para reírnos también, ¿no? Porque imagínate, o sea, toda la estructura judicial y toda la estructura de policía no pueden defender la vida de las personas ni darle justicia a nadie. Como dijo Voltaire, ¿no? En la Revolución Francesa, dijo,
Pues le dijeron, oye, pero tú nunca rezas, nunca hablas con Dios. Y dice, yo sí tengo un rezo y siempre Dios me lo concede. Y dijo, bueno, pues a ver qué es lo que le pides. Y digo, yo siempre le pido que me ayude a que mis enemigos queden en el ridículo. Y yo creo que los enemigos de la libertad siempre quedan en el ridículo. ¿Ves a un México deshumanizado, desinteresado, hastiado de tanta situación? Y por ello a lo mejor tal vez la reacción que comentaba hace rato de quisiéramos ser más de 1 millón, ser una fuerza más grande. ¿Ves a ese México así ya deshumanizado? Pues fíjate que no. No, yo creo que el dolor que hay en el país, la pérdida está produciendo una fuerza. Yo lo vi el otro día en la marcha. Fue el día más violento en la historia de México, el día que nosotros marchamos vestidos de blanco, pero yo pude ver en los ojos y en las no sé cómo se dice en inglés, se dice countenance, en el parecer de las personas. Ya, en el semblante. En el semblante es la palabra. Yo pude ver una determinación y una fuerza, y yo creo que eso lo vamos a llevar a superar, la violencia que tenemos. En la Alemania nazi, la sociedad nomás medio les permitió a los nazis a asesinar a 6 millones de judíos y hacer una masacre en Europa. Hoy en día no sucede una masacre en Alemania porque lo atienden de inmediato. Ellos ya aprendieron las consecuencias de que la sociedad no asumiera una responsabilidad frente al crimen. Y hoy en día ni siquiera permiten que se mencione la palabra nazi casi en Alemania. Y yo quisiera que en México, cuando la gente hable de los sicarios, sea un tema que sea casi ofensivo, que hablemos de estas cosas, porque la historia no le perdona al pueblo alemán de haberse coludido y haber colaborado y haber coexistido y no protestar en los crímenes que se cometieron. Yo creo que nosotros tenemos que encontrar esa fortaleza antes de que empeoren las cosas, porque entre más permitimos que se empeoren, más se multiplica el poder de la malicia y la maldad para dañar a la sociedad. Esta estrategia de abrazos, no balazos, simplemente con las condiciones que hay, no funciona. Bueno, pues yo creo que los abrazos definitivamente sí tienen su lugar. Y bueno, cuando alguien te amenaza y estás en peligro, nadie te puede pedir que no defiendas a tu familia. Yo creo que se valen los medios que estén a tu alcance, sea legal o te den permiso o no. Últimamente la autoridad que tenga cualquier gobernante es autoridad delegada y no está cumpliendo con la obligación de defender tu vida y tu libertad. Tú tienes todo el derecho de defenderla. Es más, yo creo que dejas de ser hombre si no defiendes a tu familia. ¿Tú estarías de acuerdo, usted estaría de acuerdo con esta intervención de los Estados Unidos en el tema específico de los grupos criminales al considerarlos terroristas? Pues yo no sé las definiciones, pero yo no sé cuáles serían las consecuencias. No tengo suficiente conocimiento, pero yo creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que tenemos un problema muy grave y si nos ofrecen ayuda, creo que debemos estar abiertos a aceptarla. Hay 36 millones de mexicanos que mandan mucho dinero a México y trabajan en Estados Unidos, viven en Estados Unidos. Entonces a mí me parece ridículo esta idea de que somos enemigos de Estados Unidos y que de alguna manera no podemos aceptar ayuda o no podemos tener amistad con ellos. Esta idea de ser enemigos de ellos, yo creo que de Estados Unidos, yo creo que es muy dañino y yo no considero que México es enemigo de Estados Unidos. Pues agradecerle el tiempo dispuesto para este espacio y finalmente para poner en contexto a la gente, porque bueno, ya estamos prácticamente en el último mes de este 2019, pero iniciará con todo el 2019 con este movimiento. Sí. ¿Saldrán de la Ciudad de México hacia Chihuahua? ¿Cómo será el proceso? No tengo idea, vamos a ver qué funciona. Yo creo que tenemos que estar abiertos a todas las sugerencias y estar dispuestos a sacrificar y a buscar soluciones. No creo que eso vendrá de la política. Ellos nos han demostrado que son incapaces de resolver los problemas fundamentales que tenemos y últimamente tenemos que asumir esa responsabilidad de los ciudadanos. Pues agradecerle el tiempo dispuesto para Canal 6 y sobre todo, bueno, pues que se cumpla en el sentido de que se esclarezca esta masacre con su familia y lógicamente
todo lo que está detrás precisamente, no solo de este caso, sino de los miles de casos que lamentablemente se viven a diario en México. Siempre se empieza con uno, Sí. con un caso se empieza, y haciendo uno, pues ya nos vamos al otro, y le echamos ganas y empezamos a esclarecerlo todo, hasta que veamos los enemigos que tenemos en nuestra casa, que son los sicarios que están matando mexicanos. A esos bastardos debemos de verlos como si ni siquiera fueran mexicanos, porque no lo son. No tienen patria, no tienen pueblo, no tienen madre. Muchísimas gracias. Nosotros concluimos esta emisión en Perfiles del 6. Nos vemos en otra emisión. Muy buenas noches. Que Dios lo bendiga.